Bien, buenas noches hermanos, un saludo. Vamos a iniciar la clase de hoy. Mil Amén, pastor. disculpas por no estar las anteriores clases, estábamos en fiesta, como se dice, por el Día del Maestro, entonces me he ausentado. Pero hoy día vamos a iniciar, como siempre, con nuestro devocional. Tenemos en fecha 14 de junio, dos lecturas bíblicas. Uno, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Santiago 1, versos 5 y 6. Y en Mateo capítulo 6, verso 33, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para animar a mis nietos. Esto sucedió a principios del año 1964. Cursaba el último año de mis estudios de matemáticas y tecnología en un internado. Me sentía cansado y desanimado, quizás un poco deprimido, y en mi habitación que albergaba alumnos de varias clases, había otro compañero cristiano de mi misma clase. Cada noche solíamos leer juntos el calendario, la buena semilla y en la Biblia todo el capítulo del versículo citado. Al acercarse el examen, notamos, perdón, que sería imposible repasar toda la materia. Debíamos o no dejar momentáneamente nuestra lectura bíblica. Uno eligió la primera opción y el otro la segunda. Los resultados llegaron. El que había, el que había preferido el alimento espiritual ocupó el primer lugar. Éxito inusual, notado tanto por los profesores como por los alumnos. El otro obtuvo un resultado normal. Cada uno analizó el resultado con su Señor. Uno reflexionó, ¿tomé esa decisión realmente por Dios? ¿O hubo un poco de pereza, incluso de pesimismo? El otro afirmó, inutilidad de mis esfuerzos y quizá falta de fe. Queridos jóvenes, recuerden la enseñanza de los versículos del encabezamiento para ser guiados por la palabra de Dios en todas las situaciones que se les presentan. Su fe hecha de confianza y perseverancia honra a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bien, este es un ejemplo claro, ¿no? De que debemos buscar a Dios. Cuando uno estudia, obviamente que tiene que estudiar para sacar buenas notas, porque no le va a caer del cielo todo el conocimiento, ¿no? Toda la ciencia. Claro, en cierta manera, el espíritu va a ayudar a poder tener esa memoria o ese conocimiento, razonamiento para comprender y responder las preguntas. Pero si es que no ha estudiado, ahí viene la contraparte y podemos decir de que Dios no nos ayudó. ¿Cuándo nos ayuda Dios? Cuando nosotros ponemos de nuestra parte, ¿no? Y cuánto aún más cuando estamos dedicando al estudio de sus palabras, como dice acá. Uno tuvo el joven que estudió la palabra sin dejar de estudiar lo que estaba estudiando para su profesión, tuvo buenos resultados. Más el otro, por su negligencia, no sabemos si ha estudiado o no, pero parece que no le fue, o le fue bien, ¿no? No le fue mal, le fue bien, solo que él esperaba un poco más. Entonces, termina lo que dice el versículo, bueno, el mensaje de hoy. Dice, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuánto es nuestro amor al Señor para que Él nos bendiga y que todo vaya bien? Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, acá en lo que es la palabra clave, es el amor a Dios. Dice, amor a Dios, a los que aman a Dios. Entonces, Dios conoce nuestros corazones y Él sabe si realmente lo amamos a Él o superficialmente decimos que sí, pero dentro estamos separados. Bien, vamos a dar gracias. Hermano Telésforo, por favor, guíenos en oración. Amén, pastor. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por la enseñanza. Gracias, Señor, por los docentes que nos guían también
el mensaje. Gracias, Señor, por abrir este estudio. Gracias, Señor, por nuestra salud, por nuestra vida y el tiempo. Te damos gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias, Señor, en esta noche que podemos, Señor, abre nuestro entendimiento, papá. Señor mío, Dios mío, tenga también bendecido, Señor, al siervo que nos pasa clase también, Señor. Gracias, Papito Santo. Le decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Pastor. Amén. Vamos a continuar. Mi cámara está un poco sucia, a ver qué puedo hacer. Cambiar otra. Ya. Mientras voy a estar sin cámara porque está realmente sucia, no se ve nada. Ya. Bien, estamos en lo que es esta materia de Teología 4. ¿Puede ver mi pantalla, hermano? Me confirma. Sí, se ve, Pastor. ¿No era 5? Ya. Eh, Esto es lo que usted va a ver cuando entre a Classroom. Por ejemplo, si abro mi WhatsApp, acá en Teología 4, ya les mandé la invitación. ¿Puede ver el enlace? 4, sí, Teología Ahí, 4. Está ahí. ahí ingrese, por favor, y le va a salir esta imagen, ¿no? Me dice si ya ingresó. Bien, mientras va ingresando, entonces esto es lo que van a ir viendo en lo que es el ingreso a Classroom. La materia está en Teología 4, como la estamos llevando. Y ya, y aquí tenemos, ¿no? La introducción al módulo, que está un material que quiero mostrárselo, hermano. Ahí está, ¿no? En el libro de Teología 4 subí un material, que lo voy a abrir, donde van a poder ustedes tener este material que es del mismo seminario, ¿no? Entonces aquí da la bienvenida, por ejemplo, a lo que es Teología 4. Se habla de diferentes aspectos importantes en Teología 1, Teología 2, Teología 3 y ahora estamos en Teología 4, donde vamos a hablar temas importantes, por ejemplo, en la unidad 1, Eclesiología, y la unidad 2, Escatología. Y si podemos, bueno, me gustaría también tocar esto, el reino de Dios, dice, pero no solo nos vamos a enfatizar en lo que es eclesiología y escatología, ¿ya? Entonces aquí pueden dar lectura, son aproximadamente alrededor de 74 páginas, ¿ya? Entonces yo no estoy cobrando nada, creo que algunos docentes cobran por descargar, pero yo lo doy el material gratis, por gracia, como se dice, ¿ya? Entonces hay ciertas recomendaciones y aquí vamos a lo que es la evaluación y los trabajos que requerimos para la materia. Por ejemplo, la asistencia es 10 puntos, presentación de preguntas de cuestionario, 30 puntos, trabajos prácticos que les voy a asignar, 30 puntos, y el examen, bueno, lo puedo hacer en dos partes, ¿no? Primer parcial a la mitad de la materia y el examen final, cada uno de 15 puntos, ¿no? 15 puntos el primer parcial y 15 puntos el examen final, ¿ya? Para que no les sea muy difícil, ¿no? El poder estudiar todo, si no lo dividimos en dos.
Ya, y aquí está el contenido, ¿no? Como les decía, en la unidad uno está la eclesiología, que su nombre en griego nos habla, o bueno, es una materia, una rama que estudia la iglesia, por eso dice acá los fundamentos de la iglesia, el origen de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, los propósitos de la iglesia, el gobierno de la iglesia, ¿no? La disciplina de la iglesia, todo de la iglesia, ¿ya? Porque eso es lo que estudia la materia de eclesiología. Después está la unidad 2, escatología, que normalmente se habla de la materia de lo que es los últimos eventos que van a ocurrir. Por ejemplo, el propósito de la venida de Cristo, las señales que anteceden antes de la venida de Cristo, la condición de la iglesia para la venida de Cristo. Aquí está el mensaje a las 7 iglesias en Asia Menor. El orden de los sucesos que ocurrirán para la venida de Cristo. Aquí está todo un, este, un panorama general, ¿no? De cómo va a ser la resurrección, quiénes van a resucitar, para qué, todo, ¿no? El cielo y el infierno, se habla mucho. Y la unidad 3 si nos da tiempo, lo vamos a avanzar, el reino de Dios, pero vamos a solamente tocar eclesiología y escatología, ¿ya? Entonces, aquí está todo detallado, como siempre lo damos así, completo el material para que usted pueda dar lectura en su tiempo libre. Sabemos que todos estamos ocupados, pero de alguna manera podemos sacar tiempo al tiempo, ¿ya? Entonces, eso está el material, ya que está aquí en la sección de libros de teología, ya lo tenemos ahí. Vamos a volver atrás. Entonces, ese es el material. Hoy vamos a avanzar un poquito de lo que es las diapositivas de eclesiología, ya. Entonces, el material está aquí igual en Classroom. No sé si pude ingresar, hermano Telésforo, pero ahorita verificamos. No ha ingresado todavía. Ya, entonces, como dije, pueden ingresar al grupo de lo que es Classroom, acá, al enlace, y pueden ustedes, ¿no? Ingresar a Classroom, ¿ya? Muy bien, entonces volvemos. Tengo acá el material, ¿dónde está? Acá, ¿ya? Ay, creo que se ha cortado, ¿no? ¿No pueden ver, hermanos? Vamos a de nuevo proyectar. Sí, sí, está negro. Ya, ahora tiene que salir blanco. Ahí, ahí sí, ya. Ahí Sí, está bueno. muy bien. Parece que en mi computadora ya está viejita o el internet, ¿qué será? Ya. Bien, vamos a avanzar. Dice acá, ¿cómo prepararme para el estudio? Pues debemos dedicarle tiempo en la oración, abrir la mente hacia lo que la palabra dice, tener una actitud de recibir la palabra mediante su espíritu. Eh, Tenemos que abrir nuestra mente y corazón a las verdades de la Biblia. Toma notas, dice, bueno, en este caso no van a tomar tantas notas porque lo voy a dar todo el material, pero si gustan, algunos siempre tienen la costumbre de anotarse, ¿no? Todo lo aspecto importante. Y tenemos que estudiar, digo, disfrutar del estudio, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, introducción a lo que es eclesiología, doctrina de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? En Efesios capítulo 2 versos 19 al 22 nos dicen, ¿no? A ver, vamos a buscarlo un ratito. Dice acá Efesios, Efesios capítulo 2 versos 19 al 22. Dice así, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21.
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, hermanos, la iglesia es el conjunto de varios hermanos, ¿no? Tenemos ahí que entender que no es el edificio, ¿no? No es la construcción, sino es el conjunto de hijos de Dios que se menciona como la iglesia, ¿no? El fundamento de la iglesia, la piedra fundamental, como lo menciona, es Jesucristo, ¿no? Sobre esa piedra edificaré la iglesia, dice, ¿no? No está refiriéndose a Pedro como que su nombre significa también piedra, como alguna iglesia lo ha interpretado y tal vez ha errado en lo que es la traducción, ¿no? Sino estamos hablando de lo que es Jesucristo mismo. Entonces, aquí tenemos una imagen de que en la pirámide tenemos al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el cual eligió y llamó a la iglesia, como menciona acá, ¿no? En Efesios capítulo 1, versos 4 al 5, si lo podemos volver a leer, dice, ¿no? La palabra del Señor, vamos a tener bastante fundamento. Efesios capítulo 1, versos 4 al 5, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces él, hablamos del Padre, nos eligió y nos llamó desde más antes, dice, la fundación del mundo. Y en cierta manera, hermanos, si analizamos y meditamos, esto se cumple, ¿no? Porque yo mismo veo y analizo en mi vida de que yo no quería saber nada del Señor, pero cuando el Señor llama, ¿quién se puede resistir? Ni Jonás, ¿no? Ni Pablo, que camina a Damasco, tuvo un encuentro personal con Jesús. Entonces, él nos eligió y nos llamó, y Él tiene el tiempo cuando nos dice que es tiempo de conocerle, ¿no? Y saber más de Dios. Ahora, ¿qué hace el Hijo? Nos salvó, dice, por medio de su sacrificio. Esto lo encontramos en Juan, si puede buscar, hermano Telésforo, Juan capítulo 10, verso 11. ¿Qué dice, hermano? ¿Está ahí? Pastor, versos 11. Ya. Yo soy Juan el 10, 11. buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén, pastor. Amén. Entonces, la obra que hizo Jesucristo por la iglesia fue dar su vida en rescate por muchos que en él crean. Y al aceptar como Señor y Salvador, pertenecemos a la gran familia que es de ser hijos de Dios, ¿no? La iglesia. ¿Qué hizo el Espíritu ahora? Nos dice ahí en color morado, acá Espíritu Santo, nos ha regenerado por el Espíritu. Segunda de Pedro, a ver, buscaremos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Creo que esto no va en relación, ¿no? ¿No será primera de Pedro? A ver, primera de Pedro, capítulo 1, verso 4. No, es el 2, ya. Entonces, también aquí nos dice que Él nos ha, como dice, 4. Estoy en el primero, a ver un ratito. Segunda es, ya. Entonces, si vemos el contexto, vosotros también, dice el 5, poniendo toda diligencia por esto mismo,
añadida a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Entonces aquí nos habla de la obra del Espíritu Santo, que Él a través de la obra de Jesús nos ha regenerado, nos ha cambiado, nos ha puesto nueva información, ¿no? Conociendo al Señor. Entonces acá son Dios, perdón, en tres personas, que el cual son Dios mismo el fundador de la iglesia. Entonces acá vemos, ¿no? Que está el grupo de hijos de Dios, que es la iglesia. Definición bíblica, Tito, vamos a subir, a ver. Ya, definición bíblica de la iglesia. La definición dice acá, ¿no? La primera, aquí. Pueblo de formación divina. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces, la salvación se extendió, como sabemos, no solamente para los judíos, sino para los gentiles, quienes ellos estaban, como puedo decir, descartados para recibir tal salvación, pero se extendió hacia ellos, ¿no? Para que fueran también parte de la iglesia, ¿no? Fue como una rama injertada en el árbol principal, el cual nosotros fuimos adoptados y podemos decir a nuestro Dios, Abba Padre, ¿no? Que se traduce con el nombre de Papito. Acá, sin limitación de raza o condición, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Acá, nosotros cuando llegamos a la iglesia, como dice el texto, si hablamos en Bolivia, no hay que diga, ¿no? Que es uno Camba o es otro Colla o el Chapaco. Dentro de la iglesia ya somos llamados hijos de Dios, ¿no? Tenemos lo que es las mismas, si lo puedo decir, exigencias o privilegios que el Señor nos da para pertenecer a una iglesia. Somos uno en Cristo y Cristo está en nosotros. Entonces, cuando se habla de diferencias regionales o formas de pensar o la conducta, o digo el carácter, ¿no? En la conducta, debemos entender y explicar que no somos diferentes, sino que somos hijos de Dios. Entonces, eso tal vez más adelante, bueno, ¿no? En las epístolas a los Corintios se ha visto problemas que ha habido, ¿no? De diferencias culturales, de diferencias económicas, ¿no? Donde incluso Pablo explica de que no puede decir la gente uno es de Pedro, uno es de Pablo o de Jesucristo, sino que somos uno en Jesucristo, ¿no? De condición celestial, acá lo otro, definición de iglesia, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde somos ciudadanos? ¿No? Dice de los cielos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? La pregunta. Somos del cielo, estamos en la tierra, pero pronto nos iremos. ¿Y será que todos van a ir? Alguno me preguntaba, ¿no? Va a depender mucho de cuánto amamos al Señor y lo obedecemos, porque la verdad dice, como dice la palabra, todos hacen milagros o predican en su nombre, pero su corazón dice, está lejos de mí. Incluso el Señor dice, apartados de mí, acechadores de maldad, ¿no? Que en cierta manera, hermanos, en este tiempo se cumple, ¿no? Bajo el título de iglesia, de líder o pastor, queremos tal vez actuar de otra manera, queriendo hacernos ver la vanagloria, el orgullo o los celos, ¿no? Entre líderes, entre pastores, que podemos decir Señor, podemos hablar de lenguas, de boca nomás, pero nuestro corazón está lejos de Él. De propiedad divina aquí, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿de quién somos propiedad ahora? De Dios, de Jesucristo, ¿no? Fuimos comprados por la sangre de Jesús. O sea, nuestra vida tiene un alto valor que es la sangre de Jesús, para que lo tome en cuenta. No es algo simple, ¿no? Como uno lo puede decir, que bueno, ya soy evangélico, cristiano o hijo de Dios. Tiene un valor muy alto, ¿no? Que es la vida del Señor Jesús.
El don del Padre a su Hijo, acá. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos, dice en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para con su iglesia? Que seamos uno con Él. Por eso más adelante en la materia de escatología se habla de las bodas del Cordero, dándonos a entender de que va a haber una unión permanente entre lo que es Dios y su iglesia, ¿no? ¿Quiénes participarán de las bodas del Cordero? Ahí va la pregunta, bueno, ahí va uno que pensar en la respuesta, ¿no? Si estamos listos o no, ¿no? Acá otro, como hablaba de matrimonio, mire, una esposa limpia y resplandeciente. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino son las acciones justas de de los santos, perdón. Entonces, ¿cómo queda la iglesia? Como una esposa limpia y resplandeciente. Todos queremos, ¿no? Si somos varones, una esposa linda, ¿no? Pues, hermosa, con vestido blanco y todo. Y para eso, pues, ¿no, hermano? Entonces, el Señor es el que prepara. Ahora, ¿cómo estamos nosotros si somos llamados a ser la novia y después la esposa? ¿Cómo estamos, no? ¿Cómo está nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conducta? ¿Estamos de lino fino, de blanco, resplandeciente? ¿O estamos con un vestido sucio, ¿no? Negro, ¿y cómo está? A ver, o estamos siendo tibios, ¿no? Entonces, tal vez en la ropa blanca tenemos manchas que no queremos sacarlas, ¿no? Que se puede salir, pero no queremos. Lo último, un cuerpo en Cristo, el del cual es la cabeza, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo le llena en todo. Entonces, ¿qué somos nosotros también de la iglesia en Jesucristo? Su cuerpo, ¿no? Hay una ilustración que dice, no todos somos pastores, no todos somos maestros, que al igual que el cuerpo tiene diferentes miembros, ¿no? Como el estómago, pulmones, corazón, tiene extremidades inferiores como los pies, superiores como las manos. Todo el cuerpo está unido en sí mismo, pero cumple diferentes funciones. Entonces, nosotros de igual manera, ¿no? Tenemos que eh, buscar qué parte del cuerpo soy, ¿no? Porque a veces no pareciera que nos sentamos y ya, ¿no? Somos como que, como se dice, calentamos asiento, pero tenemos que buscar, ¿no? Tenemos que buscar para qué somos útiles en las manos del Señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí, tal vez, hermano? Amén, pastor. Y cuando habla las esposas, novias, que cada cristiano como una novia, ¿no? Tiene que prepararse en la santidad. ¿O no es así? Sí, hermano, sí, sí. Tenemos que prepararnos para lo que es lo que vendrá, ¿no? Las bodas del Cordero, pero antes de prepararnos tenemos que estar pues en esta vida, ¿no? Con lo que es del Señor, lo que Él quiere, ¿no? Que obedezcamos su palabra, que podamos estar siempre con Él, en comunión, en oración, para que Dios pueda también hacer muchas cosas buenas, ¿no? Entonces, necesitamos siempre estar en comunión con el Señor. A eso se refiere, ¿no? No solamente prepararnos para el momento, sino en todo momento. Tenemos que estar. Ok, seguimos. Amén, La pastor. iglesia no sustituye a Israel. Esto quiero que entiendan. Israel es el pueblo de Dios y tiene promesa de Dios, ¿no?
que desde Abraham viene lo que es la descendencia de Israel, que Israel es su pueblo escogido, su pueblo amado, ¿no? Entonces la iglesia no va a sustituir, no va a cambiar a Israel, no va a ser descartada a Israel, sino va a ir de la mano, porque la gracia, como dije, se ha extendido a las personas que no venían pues con la promesa, ¿no? Entonces debemos entender eso. Por ejemplo, aquí tengo un cuadrito. La iglesia. La iglesia recibe promesas celestiales en el Evangelio. Israel, promesas terrenales en los pactos. Así fue, ¿no? Lo hemos estudiado esto, o no sé si pasé con ustedes, cuando se habla de Pentateuco, cuando se habla de historia de Israel, hay pactos, ¿no? Hay ciertas promesas que se han cumplido y que se van a cumplir. En la iglesia, por nacimiento espiritual conduce al parentesco de la fe en Abraham, mientras que Israel es la descendencia física, ¿no? Aquí hay harta diferencia. Nosotros estamos conectados por el nacimiento espiritual, eso es lo que nos conecta en el reino del Señor. Pero Israel tiene la conexión de descendencia física, o sea, de los hijos de los hijos y más, ¿no? Y se va extendiendo y va creciendo la familia, ¿no? Entonces, es una descendencia física. Tres, la iglesia está formada por personas de todas las naciones en la iglesia. En Israel es de una sola nación, Israel, solamente una, que a diferencia de la iglesia, como dije, podemos venir del interior del país o pueden ser de otros países, ¿no? Argentina, Brasil, Estados Unidos, pero Israel solo es de una nación. La iglesia recibe un trato individual por parte de Dios, sí, mientras que Israel recibe un trato nacional e individual. Entonces, hay diferencia, ¿no? Como Israel es el pueblo de Dios, entonces tiene ciertos privilegios, ¿no? Y también va trabajando de forma individual, lo hemos visto en la Biblia, ¿no? Con Abraham, con Isaac, con Jacob, y vamos más adelante con Moisés, con Josué, con los profetas mayores, menores, con cada uno, ¿no? Fue un trato individual, pero al mismo tiempo fue un trato nacional, ¿no? O sea, todo un pueblo. Mientras que en la iglesia es un trato individual por parte de Dios. Para la iglesia, estoy acá, Cristo es su Salvador, Señor y esposo y cabeza. Para Israel es su Mesías, Emanuel, Dios con nosotros y Rey, ¿no? Entonces mira la diferencia, ¿no? Para la iglesia lo reconocemos nosotros como nuestro Salvador. Él es el Señor, Él es el futuro esposo y cabeza de la iglesia, que es muy diferente con lo que menciona Israel. En la iglesia, el Espíritu Santo mora en todos los creyentes, ¿sí? Pero en Israel vino sobre algunos. Ah, mire, qué bonito esto. Para la iglesia está en todos los creyentes, pero en Israel solo mora en algunos. Y eso está, ¿no? Establecido en la palabra. Por ejemplo, cuando ungía al rey Saúl y luego por la desobediencia de este rey se le ungió también a David, que él tenía la presencia de Dios. Entonces, el aceite simbolizaba, ¿no? Físicamente y también espiritualmente la presencia del Espíritu. Pero en nosotros, cuando ya aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos dice que ya con esto ya viene la presencia del Espíritu Santo que mora o que vive en nosotros. Entonces, Él es nuestro consolador, guía, maestro, todo, ¿no? Que nos va indicando cómo o explicando cómo es la obra del Señor a través de su palabra. La iglesia es miembro de la familia de Dios, ¿sí? Es miembro de la gran familia de Dios. Israel es su siervo. Ah, ¿no? Entonces, mire, hay alta diferencia, ¿no? Con lo que es miembro y siervo, ¿sí? Por último, la iglesia es un cuerpo de sacerdotes. Y dice acá, Israel tuvo un sacerdocio, ¿no? Entonces hubo más antes, ¿no? Desde la línea de Aarón
que Dios llamó a que puedan ser sacerdotes y también un sumo sacerdote. Pero en la obra que hizo Jesús con la iglesia, todos llegamos a ser sacerdotes, ¿no? Porque se rompió la cortina que separaba del lugar santo al lugar santísimo. Y ahí es donde se puede entender, ¿no? De que Dios ha obrado en gran manera con lo que es la iglesia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Amén, pastor. Donde dice, en este tiempo ya somos cuerpo de Cristo, o no, son las letras muy chicas, están en mi celular. Y el parte del Israel está el sacerdocio. También, pues, ¿no? En Cristo somos parte del cuerpo, ¿no, pastor? Sí, sí, somos parte del cuerpo. ¿Dónde está esto? Mm, esto, ¿no? ¿O no? Acá, la iglesia es miembro de la familia. ¿O cuál me dijo, hermano? Lo último. Hola, ¿se fue? Ahora sí, sí, el último, pastor. Claro, la iglesia es un cuerpo de sacerdotes, claro, va relacionado a lo que es también que somos cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces tenemos ciertas eh, funciones dentro de la iglesia, ¿no? Cuando se habla de sacerdotes. Por ejemplo, se habla a los esposos, que somos sacerdotes, que debemos ministrar las cosas de Dios a nuestra familia. Y por eso dice primera y segunda Timoteo, ¿no? Quien gobierna para ser pastor, dice, primero debe gobernar antes su familia. Y si no gobierna bien su familia, ¿cómo gobernará la iglesia? Dice. Entonces, ahí nos habla de un requisito, ¿no? El de ser sacerdotes. Pero mientras que en Israel, dice, tuvo un sacerdocio, como lo hemos visto en Pentateuco y la historia de Israel, hubo ciertas personas que gozaban de ese privilegio, ¿no? De ministrar en lo que es el tabernáculo del Señor. Y no todos fueron sacerdotes, ¿no? Solamente fueron escogidos personas, pero en la iglesia todos llegamos a ser sacerdotes. Amén, pastor. Listo. Ahora, fundamento de la iglesia, aquí tenemos, ¿no? Tenemos una casa que está construida en la roca. ¿Por dónde entrará, no? A ver, ¿dónde está la? Ah, ya, aquí está la entrada. Aquí, ¿no? Entonces, esto es una imagen de lo que es la iglesia. Por ejemplo, esta gran roca, dice acá, el fundamento puesto es Cristo. Busquemos nuestra Biblia, ¿qué dice en Primera de Corintios? A ver, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Alguna vez me preguntaron, ¿y cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia es aquella que habla de la palabra del Señor, que también habla de Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el fundamento principal, ¿no? Ya sobre eso tal vez añaden otras doctrinas, otros temas que tal vez no tienen relación, pero si vaya hablando de que el Cristo es el fundamento de la iglesia, vamos bien, ¿no? Ahora, ¿qué dice ahí? El fundamento doctrinal está puesto sobre la roca, que es Cristo, por los apóstoles y los profetas. A ver qué hicieron estos varones. Está en Efesios capítulo 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Qué hicieron entonces estos hombres, los profetas y los apóstoles? Solamente se basaron en las verdades que están escritas en la palabra del Señor para enseñar al pueblo de Israel y los apóstoles para enseñar a los gentiles sobre la roca que es Jesucristo. Y ese es el fundamento de la iglesia, ¿no? No podemos aumentar otro fundamento más de lo que Dios nos dice que enseñemos, ¿no?
que Cristo es la razón de la iglesia, que Él vino a este mundo para salvarnos, que Dios dio a su único Hijo, y que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega, dice, al Padre si no es por medio de Él, ¿no? Entonces, hay ciertos versículos que nos enseñan y nos dan a entender de que Él es la razón de para que exista la iglesia, ¿no? Y la iglesia tiene la finalidad también de que se pueda hablar a muchas personas del Evangelio para que conozcan al Señor y puedan llegar a los pies de Dios. Pero en ese tiempo muchas veces la iglesia está perdiendo esa función, ¿no? Solamente nos llenamos de actividades, estamos priorizando otras cosas menos importantes que lo que Dios nos ha mandado. Entonces, eso debemos pensar, hermano, ¿no? Si estamos, cómo estamos como iglesia. Acá, el nacimiento de la iglesia. ¿Cómo nació? Acá, ¿no? Lo vemos. Propósito eterno de Dios. ¿Puede leer, por favor, Isaías 53, versos 10 al 11, hermano? Mano Telesforo. Bueno, vamos a buscar Isaías capítulo 53, versículos 10 y 11. Dice así: Con todo eso Jehová quiso quebrantarlos, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, acá en Isaías ya nos está hablando de lo que va a ser los planes de Dios cuando envía a Jesucristo, ¿no? Aquí en el 10 nos dice que tiene que haber expiación del pecado, muerte, derramamiento de sangre, ¿no? En el 11 dice, después de ese sufrimiento, el Señor quedará satisfecho y justificará, dice, a su siervo, justo y a muchos, el cual llevará las iniquidades. Entonces va hablando de lo que es el origen de la iglesia con Jesucristo, ¿no? Ahora, en el segundo dice plan de redención, salvación, más santificación. Esto está en Gálatas, ¿dónde estás? Aquí. Gálatas capítulo 4, versos 4 al 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces acá ya también hay el plan, ¿no? De salvación y santificación. Dios quería que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos puedan conocer al Señor y que todos puedan santificarse y vivir una vida en obediencia al Señor. De todo esto que hemos visto, el propósito eterno de Dios más el plan de redención, nació la iglesia. ¿Qué dice Efesios? A ver, Efesios capítulo 2, versos 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, con este versículo nos da a entender de que ya somos hijos de Dios, pueblo escogido del Señor, ¿no? Nación santa, pueblo adquirido de Dios, hijos del Señor, todo, ¿no? Entonces tenemos privilegios. De esa manera nació la iglesia y tiene lo que es el fundamento de Jesús. Bien, ahora la iglesia
nace en Pentecostés oficialmente, ¿no? Oficialmente nace en Pentecostés. En Hechos capítulo 2 versos 2 al 4 que nos dice, ¿no? De que hubo el cumplimiento de la promesa del Señor, de Cristo, perdón, el cual era preciso que haya el descenso del Espíritu Santo, ya que la iglesia se compone de personas regeneradas, siendo el Espíritu Santo el agente de la regeneración, del cambio que debe haber, ¿no? Entonces, la primera misión que se le encarga es que la iglesia hable del Evangelio, ¿no? De lo que es la obra misma de Jesús, qué es lo que hizo Él. Eso es lo que sucedió, ¿no? Y Pedro lo entendió y por eso también explicó cuando las personas estaban criticando, si vamos a decirlo así, a los judíos, ¿no? Que estaban esperando en el aposento alto en fiesta de Pentecostés, hablando, pues si podemos decir, incongruencias o diferentes idiomas, el cual la gente pensaba que estos están borrachos, ¿no? Sino que Pedro explicó y dijo, ellos no están como ustedes piensan, sino que se ha cumplido la promesa de Dios que en los últimos días, dice, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán y verán también el propósito del Señor. Entonces, con ese discurso, el primero se convirtieron, dice, 3.000 personas. En el segundo, 5.000 personas. Y así fue extendiéndose, ¿no? El Evangelio, la palabra del Señor. La unidad de la iglesia. ¿Cuál unidad quiere el Señor? ¿No? Es como Pablo explicaba, ¿no? Que todos debemos estar unidos. Y lo que nos debe unir es el amor al Señor. Tal vez no vamos a poder unirnos en la forma de pensar, de hablar, de poder tener ciertas ideas, ¿no? Pensamientos. Tal vez va a ser complicado, pero lo que nos va a unir va a ser el amor al Señor. Si todos amamos al Señor, no vamos a tener problemas, ya que el amor cubre, dice, multitud de faltas, ¿no? De todo lo que nos pueda ver lo malo en las personas, el amor al Señor cubre pues esas faltas y también nos ayuda a mejorar. Porque algo que debemos entender es que si decimos que el Señor cubre esas faltas, es que esas faltas tienen que mejorar, tienen que cambiar. No puede ser la misma iglesia, la persona como era antes, como cuando llegó a la iglesia, ¿no? Tiene que ser distinto. Y para eso también estamos nosotros, para ayudarnos, ¿no? Dice la palabra que cada miembro, cada hermano o parte de la iglesia somos como espadas, ¿no? Que nos afilamos lo uno al otro, que también nos necesitamos, ¿no? De alguna u otra manera, ¿sí? ¿Alguna pregunta, hermano? Aquí hay una imagen también de la unidad de la iglesia, ¿no? El símbolo del pez en griego, no sé si han pasado griego, que es el símbolo de Jesús, ¿no? El alfa. Y bueno, después viene lo que es la otra imagen en griego, el omega, principio y fin. Pues la iglesia, hermanos, está compuesta así de varias personas, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, de matrimonios y de nietos, vamos a decir, abuelitos, ¿no? Tiene varias personas que han ido llegando a los pies del Señor, ¿no? Y cada persona es importante y tiene que ser importante y útil, ¿no? Por eso siempre cuando yo hablo en lo que es el mensaje, lo importante que usted debe preocuparse siempre, le digo a la iglesia, ¿no? Es saber en qué área usted va a ser útil para la iglesia. No solamente va a venir a la iglesia a sentarse, a escuchar y luego irse. Tiene que tener utilidad, ya que todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos, nuestras herramientas de trabajo, y cabe resaltar que cada uno va a tener distinto oficio o profesión, dependiendo de ello, va a tener sus herramientas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo necesito una computadora, necesito un celular, se me hizo algo, una herramienta importante. Necesito mis cuadernos, mis lapiceros, mis borradores, mis tizas, marcadores. Son herramientas que voy a necesitar. En la iglesia es lo mismo, hermano, ¿no? La iglesia tiene que ser útil. Todos los miembros deben entender cuál es la utilidad. No puede ser algo que pueda decir
no voy a esperar o el Señor me va a hablar. El Señor ya le habló, ya incluso viene con el, como se dice, el paquete incluido, que ya tiene los dones. Desde el momento que aceptamos a Cristo, ya vienen los dones ya con todo el paquete. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preocuparnos en descubrir, ¿no? ¿Cuáles son nuestros dones? Que no es lo mismo que los talentos. Los talentos son capacidades naturales, como por ejemplo tocar un instrumento de música, cantar, tocar pandero, cocinar, porque para cocinar rico hay que tener un talento, ¿no? No todos cocinan rico. Entonces, hermanos, la unidad de la iglesia va a depender mucho de ello también, ¿no? Y saber también obedecer autoridades que Dios puso, como amar, como cuando amamos al Señor, ¿no? Algunas veces puede que también el hombre intervenga y no esté bien en cuanto al liderazgo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, un caso de poder saber cuál es la voluntad del Señor. Cuando querían los apóstoles reemplazar a Judas, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Supuestamente esperaron en la voluntad del Señor, pero al echar suertes, era una costumbre de ellos, podían elegir al sucesor de Judas. Y en ese momento se habló de Matías, la única vez. Ya Dios tenía otro apóstol preparado, ¿no? Que era Pablo. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, eso en la iglesia igual sucede, ¿no? Aparentemente estamos pensando que es la voluntad del Señor, pero sin embargo puede ser la voluntad de los hombres y no tanto así de Dios. Entonces, eso, hermanos, si no estamos en comunión, conectados bien, no tenemos discernimiento, sabiduría del Señor y por supuesto que el Señor hable, nos vamos a equivocar. Y en algunas iglesias sucede eso, que por esa causa quedan estáticas, ¿no? Sin avanzar, están ahí como que Israel en el desierto, ¿no? Dando vueltas y vueltas y no avanza. Entonces, para ello también, hermanos, tenemos que saber, ¿no? Estudiar la palabra. Por eso estamos aquí también, ¿no? Preparándonos. Listo, ¿alguna pregunta? Amén, pastor. ¿Ha sido Israel ejemplo para nosotros? Sí. Sí, sí, la salvación llegó primero para ellos, ¿no? Para Israel. Como fue amando Dios a Israel, Israel algunas veces le fue infiel, fue como un ejemplo para nosotros y va a serlo, ¿no? Es porque es el pueblo escogido del Señor. Y Dios ama mucho a Israel y por ese amor también extendió la salvación a la iglesia. Entonces nosotros como iglesia igual tenemos que orar por Israel, por la gente que está ahí para que Dios los siga bendiciendo, ¿no? Entonces son nuestro ejemplo, ¿no? A través de la historia en la Biblia los tenemos ahí, ¿no? En algunas instancias sí, en cuanto a lo que es costumbres, la forma como Israel lo tenía no va a ser igual para Israel como para la iglesia. Es distinto, ¿no? No, pero el amor, eso no va a cambiar, ¿no? Y cuanto a las prioridades, Dios siempre va a escoger a Israel primero y luego a la iglesia, ¿no? Al hijo que es Israel y al hijo adoptado, la iglesia, ¿no? Entonces, eso, hermanos, y vuelvo a recalcar, algunas costumbres tal vez no lo vamos a poder repetir. Por ejemplo, algunas iglesias he visto que querían repetir las ceremonias de lo que es dentro del tabernáculo. Podemos usar como símbolos, que todos esos símbolos ya están cumplidos en Jesús, ¿ya? Pero como adorno, sí, pero podría ser, ¿no? Aunque la palabra dice, no hagas imagen de todo lo que está en el cielo o debajo del cielo o en la tierra. Entonces, en eso hay que tener cuidado, ¿no? A veces podemos tratar de querer ayudar a la voluntad del Señor, pero no es así. Amén, pastor. Muy bien, vamos a quedar con esto, lámina 10, y vamos a continuar la siguiente mañana, ¿no? Mañana tenemos. Sí, pastor. Quería preguntarle, no sé si en la mañana tienen tiempo, ¿usted tiene tiempo? O en la tarde? Solo en la tarde, en la ¿A misma partir hora. de qué hora? Nos hemos acostumbrado llevar de la misma hora, a las 8. Sí.
Si no puedo, hermanos, voy a tratar de grabarlo nomás, que tengo un compromiso a las 9 y por lo menos voy a salir una hora antes. Pero si es la hora esa, entonces yo lo grabaría nomás. La clase va a continuar. Ya, por favor, Amén, pastor. para no perjudicarles más, porque ya dos clases les he perjudicado. Ya, bien. Entonces, Pastor, acá. Sí, pastor, dígame. te pediría un texto físico, por favor, si pudiera. Igual se lo paga, digamos. Ese es el tema. Tiempo es lo que no tengo. Estoy de lunes a viernes ocupadísimo. Por eso se lo subí yo al Classroom para que ustedes lo descarguen y lo puedan imprimir. Pero a ver, posiblemente pueda este viernes, como que es feriado, pero no sé si pueda tener tiempo. Esa es la cuestión. Pues siempre hay algo que hacer en la casa, ¿no es cierto? A ver, le Sí, avisaré hasta el miércoles si puedo. Si no, le digo que no voy a poder sin perjudicarlo. lo que pasa, nos cobran por acá muy caro, ¿no? Entonces, como usted está yendo a la ida a la universidad por ese lado, entonces, podía sacarlo, pastor, por Sí, favor. sí, por allá es más barato. Es mucho, pues, ¿no? La diferencia que por acá. Aquí es más caro por el Sí, plan. Yo también estoy por el plan. Ya. Listo. Te avisaré entonces, hermano. Con bueno, esto finalizamos. Explicaré entonces, sí. ¿Ya? Aplicación personal para nosotros. La iglesia es propiedad de Cristo, lo sabemos. Y vosotros, dice, ¿no? Nosotros somos de Cristo. Eso está claro. Nosotros pertenecemos a Cristo, porque la iglesia es propiedad de Cristo. Dos, el pueblo de Dios debe vivir para la gloria de Dios, ¿no? No para nosotros, no para exaltarnos, no para hacernos ver, sino el único propósito de la iglesia es para dar gloria a Dios, ¿no? Todo lo que Dios prepara es para darle gloria a Él. Tres, el creyente debe manifestar en su vida el resultado de la obra de la gracia de Dios. Dios el Padre marca la imagen de su Hijo en el creyente, o sea, nos da un ejemplo cómo debemos vivir, ¿no? Cristo vivió entre nosotros sin cometer pecado, sí llevó nuestros pecados, pero Él no cometió pecado. Y a veces eso también nos cuesta, nos resulta difícil, ¿no? Por ejemplo, si creyentes juegan en la cancha, pareciera que en el nombre de Jesús quieren dar una patada, ¿no? Al otro, o quieren tal vez salir de sus casillas. Y eso es lo que no debe haber, ¿no? Entonces tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, tenemos que realmente tener una actitud distinta, ¿no? Nuestro modelo va a ser Jesús, Él va a ser el que va a darnos el modelo. Usted dirá, sí, el pastor, pero aún el pastor es un hombre, ¿no? Que puede cometer errores. Y a causa de esos errores, tal vez usted puede tener decepciones. Entonces, pero estaba mal, pues, el tomar un ejemplo de un hombre. El único que podemos tomar ejemplo es Jesucristo, ¿no? El único a seguir. Cuatro, glorificar a Dios en el tiempo presente es dejarse conformar por el Espíritu para que reproduzca en nosotros la imagen de Jesús mediante su trabajo interior. Entonces dice la imagen moral, y aquí hablamos de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Gálatas capítulo 5 versos 22, 23, ¿no? Que son 9, y esos frutos nos pide que nosotros lo podamos, ¿no? Como se dice, ponerlo en práctica. Si nos falta amor, pues practiquemos el amor. Si no tenemos paciencia, pues tengamos paciencia, ¿no? Entonces son 9 que nos dice acá que debemos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y dice, por sus frutos los conoceréis también, ¿no? Por sus frutos, no por lo que ustedes tengan un título, no por como usted hable, sino por lo que usted es y aplica esos frutos, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. Por último, Cristo es el único fundamento de la iglesia. El creyente debe honrar este principio, proclamando en el mensaje del Evangelio solo a la persona de Jesucristo. Pues me propuse, dice acá, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, el verdadero evangelio es anunciar de Cristo.
Lo que Él vino a hacer, lo que Él hizo, lo que Él ya ha hecho y lo que Él hará. Entonces, ese es el fundamento de la iglesia, hermanos, ¿no? Entonces, esta es la aplicación personal cuando estamos estudiando lo que es la eclesiología, la iglesia, ¿no? Entonces, son varias láminas que aún nos falta todavía, ¿no? Entonces, vamos a quedar aquí por el tiempo. Mañana vamos a continuar con la aclaración de que si puedo estar conectado, entonces lo voy a estar, pero si no, voy a dejar grabada la clase para que continuemos, ¿no? Estamos en la lámina 10, ya, para que usted lo tome en cuenta. Aquí hemos quedado. Nos tocaría mañana la lámina 11 y en adelante, ¿ya? Muy bien. Nuestro tiempo ha terminado y vamos a agradecer al Señor. No sé si hay alguna pregunta, tal vez, hermano Telésforo. No, pastor. Ya, vamos a orar. Oremos. Gracias, Amén. Señor, por este tiempo especial que usted nos da. Dios Jesús. Gracias por esta materia que hablamos de la iglesia. Señor, en los últimos tiempos nos dice que habrá muchas falsas enseñanzas, doctrinas, que incluso engañarán a la iglesia, Señor, y aún a los escogidos. Señor, ayúdanos a tener este fundamento, conocerlo bien, Señor, cuál es el origen de la iglesia, Señor, el desarrollo, cómo debe trabajar la iglesia, a quién debe glorificar, cuál es el propósito de la iglesia en esta tierra, Señor. Gracias por mis hermanos que aún estando en su trabajo se sacan tiempo para estudiar. Tú, Señor, puedas también darles de tu Espíritu Santo para que llene su mente y su corazón del conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Así terminamos. Amén. Amén. Muy bien, entonces muchas gracias, hermano. Retornamos el día de mañana.